noches. Buena. Buena. Otra vez más aquí en la Cuneta Calibana. Espero que todos y todas se encuentren, y todos se encuentren bien. Importantísimo. Estamos muy contentos de estar aquí. Estamos a punto de 47 para los 1000. Mira para allá. 47 para los 1000 suscriptores y suscriptoras. Recuerden, si conocen a alguien que le interese en este tipo de contenido, ¿verdad? Compártaselo, llegárselo llegar a sus enemigos especialmente. Por favor, para que vengan y nos escriban mucho y se quejen. Si tiene un cuñado facha, mándele estos contenidos. Hay esperanza, la gente puede cambiar. A ese tío de usted que coge y en las navidades viene bien borracho y decirte, a ver, nene, tienes que hacer tal cosa y las cosas de la vida son así, la normalidad es tal manera. A ese especialmente, a ese envíeselo el programa nuestro. Con mucho cariño. Para que pueda recibir el pan nuestro de cada día y todas esas cosas desde el punto de vista de la cuneta. Muy bien. Y a ver si les rompemos un poquito el asunto. Los esquemas. Los esquemitas. Eso. Y les fastidiamos un poquito la condición no calibana. Y Luis, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, el día de hoy, para mí es un tema muy importante. Estuvimos debatiendo qué cosas íbamos a discutir. Y entendimos que apremiaba algo que está sucediendo antes de que tengamos la desgracia encima, ¿verdad? Que sería que pase a ley en la Cámara de Representantes después que se firme a la gobernadora. Y, ¿verdad? Ya... ¿Tu gobernadora? Ya, sí, la gobernadora. Es tuya. La gobernadora Miguel. Tuya. Antes de que entremos a una etapa de que no hay nada que hacer o qué pasa y dejemos que la discusión se quede en un asunto meramente dentro del punto de vista de la prensa o el acceso a información o un asunto de las investigaciones y de ciertos programas, ¿verdad?, famosos que hay en la televisión y también en la prensa independiente. Pensamos que hay que hablar de esto porque hay ciertas discusiones a nivel... Tú estás hablando del proyecto de ley que nuestro querido Tomás Rivera Chats, que significa cariño. Sí. Tesoro, en alemán. Tesoro, ay, qué lindo. A ver, Chats. Ay, Chats. A ver, natürlich. Chocolate en ese. Sí. Pues, el cariño. El gran cariñoso protofacha. Le dicen tilapia ahora, hay gente por ahí. Sí, tilapia. Sí. Él se pinta de tiburón. Tiene un proyecto para regular el acceso a la información. Y pasó. Y pasó gritado. Tiene los votos. Lo gritó. Y yo tengo los votos. Y todos dijeron, ay, ¿quién vota a favor del PS? Tiren para adelante. PS 63. Y todo el mundo, ay. Y hubo, lógicamente, bueno, no lógicamente, porque el Partido Popular y el Proyecto Indignidad votaron en contra de él. Qué bueno. Eso hay que reconocerlo. Y el Partido Independentista, ¿verdad?, que es la oposición allí real, votó en contra también. Y digo, organismos de prensa, como tú dijiste ahorita, se han expresado. Hubo un rechazo contundente de todos los gremios, de la población que se ha beneficiado de las investigaciones que han sucedido, como las que hemos conocido, sobre las cuestiones de los territorios, sobre la corrupción, sobre los temas del manejo de permisos, hay una serie de cosas que utilizan, ¿no?, ciertos mecanismos la prensa para buscar la información del Estado que se supone que el Estado tenga accesible al público, porque el Estado se supone, ¿verdad?, que corresponda a la gente y que bajo la lógica liberal tengan que tener transparencia sobre ello. Entonces en Puerto Rico pues la cosa no es tan fácil y es costoso, era costoso, ahora va a ser más costoso. Pero nada, el título, ¿verdad? El título quería dejarlo claro, porque el título dice, no te voy a contestar. : el lawfare trumpista y la pantomima iliberal. Y ese no te voy a contestar es como el argumento que usted ha visto en conferencias de prensa de funcionarios públicos, que cuando hay un periodista que no te gusta, yo no te voy a contestar. Sí. Y a ti no te voy a contestar. ¿Se acuerdan, verdad? Y lo vimos con la gobernadora, con el periodista de Juan Noticel, que ella decidió que no quería contestarle. Y eso ahora es ley. Y es una situación, bueno, como digo, eso es es más grave. Sí. Es más grave. Es una crisis democrática. La ley en sí limita y crea restricciones y crea un proceso oneroso para que puedas burocrático para además costoso en muchos casos, que abre a que
pues que los periodistas puedan ser demandados muchísimo más fácil por cuestiones de si la información para ellos le molesta y le hace daño a la persona, pues hay crear una serie de mecanismos que en cierta manera, ¿verdad? Crean condiciones de restrictivas sobre lo que la prensa puede hacer, especialmente la prensa independiente. ¿No? La prensa independiente, que ya vamos a hablar sobre ello, tiene ciertas funciones dentro de la prensa corporativa, que es otro monstruo, que es la prensa que ustedes ven en la televisión, donde están todos los anuncios, el regreta de anuncios de MC, toda la cuestión de eso es lo que hacen, anuncios de medicina. Pero yo quería dejar 3-4 puntos que son importantes en la próxima hora. Pero antes de eso, Luis, creo que es importante porque es un buen título, tiene muchísimas sugerencias tuyas. El concepto de lawfare trumpista, ajá, ¿a qué nos referimos con eso? Tú lo has explicado otras veces, pero es bueno refrescarnos la memoria. Sí, yo he hablado de esto mucho en las redes. Hemos hablado del lawfare. Sí. Pero no se ha elaborado completamente, pero yo creo que las personas que ya han ido escuchando aquí estas discusiones que hemos tenido ya, ¿no? Este es el episodio 18, sería este episodio. Es cuando utilizan la ley a favor el poder utilizar la ley para mermar la diferencia, mermar la oposición. Básicamente para agotarte. Quitar... Asustarte, intimidarte, pero también para jugar a favor, ¿no? Crean la ley como un instrumento de guerra. O ganar tiempo. Por eso es que lawfare, warfare, de ahí que viene. lawfare, es la ley utilizada como un instrumento de guerra para manipular y someter, silenciar y subordinar completamente al opositor o a los grupos opositores posibles. Un ejemplo específico, estamos bregando con el tiempo. La información usted sabe que es valiosa en relación al tiempo en que se tiene acceso a ella. Si a usted, por mecanismos legales, le hacen la vida imposible para obtener información sobre actividades del gobierno potencialmente ilícitas o controvertibles o sencillamente peligrosas o temerarias contra el bien común, el interés público, si a usted le va a tomar 1 año o 2 años en procesos legales llegar a esa información, a lo mejor cuando ya la tenga a su mano, esa construcción que usted quería detener en la playa porque el gobierno estaba violentando todas las propias reglas ambientales que tiene el gobierno para evitar ese tipo de excesos y abusos de desarrolladores amigos del alma con acceso privilegiado al gobierno, el condominio va a estar construido ya. Y al final nos vamos a enterar, mira, fue ilegal. Pero si es muy tarde, usted no lo detuvo a tiempo y los grupos ambientalistas que están en el target de Rivera Chats, o sea, él habla de comunistas y demás, a estas personas, tiren para adelante, a esas personas que son los que piden la información, los que causan problemas aquí. Pues entonces eso es lawfare. Y la pantomima iliberal tiene que ver con que esto es una imitación clara del trumpismo. Es una imitación clara del magaísmo de usar todo el aparato del Estado básicamente para negarme a rendir cuenta, hablaremos de eso más tarde, y para básicamente entorpecer los mecanismos internos buenos y malos de la democracia. Porque al final es eso. Entonces los 4 puntos, Luis. Perdona que emplear aquí, pero es que estos títulos yo creo que son importantes porque nos dan una idea de qué vamos a hablar acá. Sí, no, y lo que hay que comprender, Dale. Que en Puerto Rico llevamos décadas imitando las leyes de Estados Unidos porque lo que han decidido los PNP y el PPD es federalizar a Puerto Rico, ¿no? Es convertir a Puerto Rico en un espejo, ¿no? Hacer un mimic, una pantomima sobre todo lo que pasa en Estados Unidos, porque si hago todo lo que haya, porque entonces llega dinero, tengo acceso, puedo ser reconocido, las leyes federales pues no son contradictorias, pues por lo tanto pues no hay problemas para pasar este tipo de ley. Que lo que estamos viendo es una extensión de eso, de una lógica que ha estado ahí por décadas. Una extensión de lo que se ha permitido poco a poco en Estados Unidos. Pues estas personas ya empiezan a asumir esas legalidades para restringir la libertad de prensa. Y yo te llegué a enviar cosas, ¿no? En estos días, que una de las cosas que pasó hace poco fue el Departamento de Guerra empezó a ponerle limitaciones a la prensa. Y la mayoría de la prensa, incluso hasta Fox News, se fueron en bloque. No quisieron someterse a las restricciones de Hersek, es el apellido. Tenían que firmar un edicto comprometiéndose que básicamente estuvo cediendo la autonomía de los mecanismos de prensa, que no son perfectos, de eso hablaremos también, pero eso no se puede firmar. Y las fotos eran que paraban los pelos, una parada de periodistas y gente de medios
saliendo del Pentágono, que creo que fue donde se dio ese... Sí. Yo creo que solamente hay un medio solamente, Ajá. y es un medio nuevo, Ajá. cristiano conservador, cristofascista, que posiblemente. es el que va a estar allí haciendo... Ay, sí. Y esos cristianos que son la fuente de la verdad, están confiables su interpretación de los hechos, no interpretan bien ni la Biblia, que van a interpretar bien la realidad cotidiana. Pero si miras a ver... Lo siento, tengo que decirlo. No, pero si miras a ver, está pasando ya en Estados Unidos las restricciones sobre la prensa, ¿no? Por eso es que es importante entender este tipo de restricción en Puerto Rico basado en lo que se está permitiendo allá. Porque allá van a haber una serie de casos, una serie de discusiones, una serie de legalidades, de lo que es legal e ilegal, que van a hacer que en Puerto Rico repercutan esas decisiones o que esas legalidades se imiten o se repliquen o se impongan aquí. Porque la base de todo es que Puerto Rico, todas las leyes y la jurisprudencia de Estados Unidos, como hemos dicho en otro lugar, son superiores por encima de las leyes de Puerto Rico. Que a veces son mejores las las leyes nuestras. Nuestras leyes no pueden ir por encima de las leyes federales, ni nuestros jueces pueden determinar cosas por encima de la jurisprudencia y las decisiones de Estados Unidos. No, y la tendencia ha sido a imitar eso de manera preventiva. Vimos a Sayilla, la universidad que, por ejemplo, nadie la mandó del gobierno federal a eliminar los baños compartidos. No. Pero ella allí lo hizo adelante para, tú sabes, para alinearse. Y se perdieron con el 30 millones discurso. como quiera. Sí, sí. Y perderán más. Dijeron que se perdieron 30 millones Mira por para allá. el Diversity and Inclusion. Pero ella alineó Puerto Rico, la universidad, el territorio yayillesco a el mundo norteamericano y esta visión anti-trans, anti-entender el género como un espectrum. Sin una queja real de la comunidad. De nadie. Ahí lo que hubo es el grupito de los Turning Point USA que está en Puerto Rico, en la UPR. Sí, más rayos los parta. Que empezaron a hacer una pantomima de una supuesta queja de que esos baños son crean problemas y crean inseguridad entre las mujeres específicamente, porque ellos utilizan la mujer y los niños como los balones de protección y de apego, y cuando seguimos viendo, ¿verdad? Son la gente más contradictoria, ¿verdad? Porque al final del día... Y estadísticamente, la violencia de género es de personas usualmente conocidas para la víctima. De la familia. Sí. O personas con poder que la familia le concede, como ministros, entrenadores deportivos. O sea, no quiero hacer una lista porque hay gente muy noble en esas posiciones, pero la realidad es que los casos de violencia de género, esa es la estadística. Sí. No es en un baño casual donde te va a pasar esto necesariamente. Pero en la próxima hora vamos a hablar... Dale, 4 puntos. 4 puntos. 4 puntos importantes en la próxima hora. Que hay una crisis de democracia. 2 puntos, ¿verdad? La simetría del Estado le exige una transparencia a los ciudadanos que el Estado no está aplicando a ellos mismos. Vamos a hablar de eso. O sea, que el Estado está asumiendo un estándar más bajo que lo que nos exige a nosotros a nivel de cumplimiento. O sea, usted tiene que ser transparente en su planilla de Hacienda, ¿verdad que sí? Si usted mete la pata, miren lo que le hicieron a Mariana. Le inventaron todo un caso por información que no estaba clara o que era ambigua y había el espacio para enmendarlo. La oportunidad se la daban a otros legisladores. Pues a ella le hicieron un lawfare para agotarla, desacreditarla públicamente y casi que lo lograron. O sea, se perdió de momento una líder política que era un inconveniente específico para las legislaturas de Rivera Chatz y el autoritarismo de ese tipo. Pues ahí tiene un ejemplo. Segundo tema. Hacer una historia sobre el deterioro del acceso a la información. Vamos a hacer un recuento histórico, porque es importante. En este programa siempre, si se fija, hablamos de lo contemporáneo, pero nosotros no queremos ser opiniológicos o todólogos como nuestros colegas por ahí, y queremos siempre traer un trasfondo histórico entre los campos que cada uno de los dos domina. Y si estamos mal, nos tiran la información sí. en el chat o nos tiran y nos aclaran en los comentarios y expanden, porque el espacio de los comentarios siempre ha sido el lugar donde se expanden o se aclaran las cosas. No, y aquí hay una audiencia bien inteligente que comparten datos extraordinarios. Sí. Y con las consecuencias. Tiene consecuencias esto. Y las alternativas. Sí, este programa no quiere irse con una mala nota y usted de momento, un lunes, empezando una semana apestado, todavía, tú sabes, le toca vivir el mes y no sabe si va a pagar la renta, si tiene el dinero. No queremos dejarlo, tú sabes, en la oscuridad. Aquí queremos también hablar de la esperanza y de la posibilidad de revertir estas lógicas. O sea, usted se convierte en un inconveniente político no cuando detecta nada más el problema y lo denuncia, sino cuando diseña también la salida. Y la salida puede ser desde la alegría, desde el activismo. Sí, no tiene que ser necesariamente desde la agresión, y en eso, en este programa, aquí no estamos instando a nadie a cometer actos criminales ni de agresión, pero sí estamos instándolo a pensar y actuar desde sus derechos ciudadanos contrario a mecanismos de gobierno que son abiertamente inconstitucionales. Y yo no tengo que ser ni abogado para hablar de eso. O sea, un gobierno que no rinde cuenta, que le hace la vida imposible
a los periodistas y a los ciudadanos, a los grupos ambientalistas, a las sin fines de lucro, a todo el mundo que necesita acceso a información valiosa, es un gobierno que ya está dando el giro fascista. Y es lo que decimos en este programa una y otra vez. Si parecernos a Estados Unidos quiere decir, tú tienes un gobierno fascista allí instalándose, nosotros en Puerto Rico, que tenemos un estándar mucho más alto político, a pesar de nuestras diferencias, vamos a aceptar también esa pantomima iliberal del fascismo. Nosotros entendemos que no. Y no tenemos que tirar para adelante como Rivera Chávez está diciendo, así bien bravucón, haciéndose el tiburón, que es una tilapia mal servida en un plato. Realmente, nosotros no tenemos que enfrentarlo como si esto fuera una cosa de bravuconería, ni tenemos que estar usando los recursos legales aquí, agotarnos nosotros con recursos que no tenemos. No, nosotros como ciudadanos juntos podemos enfrentar esta amenaza, y es una amenaza. Nuestro primer punto es ese, esto es una crisis democrática. Y quería empezar leyendo algo. Vamos a ver. ¡Ay! La Constitución de Puerto Rico. ¡Ay, qué chulo! Porque la Constitución de Puerto Rico, en el artículo 2, que es la Carta de los Derechos, la sección 4, dice: no se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de la palabra, o de prensa, o del derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de agravios. Claramente, ese tipo de legalidad, la malabaña que está sucediendo en la actualidad, es un trastocar completamente de lo que sería lo que le dicen la Carta Magna, ¿no? Que es la base de la ley. Las leyes no pueden ir por encima de la Constitución de Puerto Rico, y las leyes de Puerto Rico tienen que, en cierta manera, emular o acercarse a todo lo que dice, ¿verdad?, claramente nuestra Constitución. Y por ser una colonia de Estados Unidos, mira, iba a ser una colonia de Puerto Rico, la colonia de Estados Unidos también no puede violar lo que serían los derechos constitucionales estadounidenses. Y usted tiene el derecho a rebelarse contra eso y usar todos los mecanismos de manifestación y de organización y de expresión. Claramente, este tipo de ley... Porque el gobierno realmente nos sirve a nosotros. El poder en la democracia liberal es nuestro. Y esa gente son nuestros servidores. Eso hay que recordarlo. A mí la palabra honorable me sabe bien fea. No voy a decir la palabra. O sea, honorable un carajo. No. Honorable somos nosotros, el pueblo con todas sus diferencias constituido reclamando sus derechos. El derecho a la libertad y a la transparencia. Y ahí está en la Constitución. A mí me interesa mucho lo que dijiste ahorita hace poquito. Porque dijiste, los puertorriqueños y las puertorriqueñas y los puertorriqueños conocemos que estamos muchísimo más avanzados en asuntos democráticos que Estados Unidos. Siempre. Y a la gente se le olvida, bueno, primero es que realmente no nos enseñan en la escuela, ni siquiera ni nos hablan, ni nos lo dicen, ¿verdad?, en la casa. Yo por lo menos, yo no escuché nada de eso en mi casa. Pero Puerto Rico es mucho más viejo que Estados Unidos. Mucho más viejo. Mucho más viejo a nivel de vivencia de país, ¿no? De espacio de formación, de espacio de encuentro, de vivencias, de problemáticas y de saberse con sus propias restricciones en su momento. Tuvimos gobiernos, ¿verdad?, anclados a la corona española. Después tuvimos un periodo que tuvimos un cierto acceso al poder. Viene la Carta Autonómica. Llegamos y los gringos llegaron y tuvieron un gobierno militar de 30 años, de 1930. Pero ese recuento histórico viene después. Hasta el 30 y pico. Pero, bueno. Es una realidad, pero queremos llegar a la parte histórica después. Queremos sí, porque queremos insistir en la crisis. Porque decimos, o sea, sí. Hay muchos comentaristas alarmados esta semana con este tema. Y nosotros nos sumamos a esa alarma. Pero nosotros no queremos decir crisis democrática. No queremos usar esto de una manera lightly. Queremos darle a ustedes dimensión de qué constituye esa crisis. Yo creo que hay un primer punto que hay que hablar aquí. Hasta hace muchos años el acceso a la información era el tema. ¿Cómo tenemos acceso a la información? De un tiempo para acá, por los desarrollos tecnológicos, digitales y demás, la información ya no es necesariamente tan difícil de tener acceso a ella. Ese no era el tema. La guerra estaba en cómo se interpretaba la información, que es la producción de sentido. Y por eso usted ve los programas de análisis, los payoleros estos, cogiendo chavos del gobierno, aunque dicen que no, para implantar opinión pública, básicamente la interpretación de la información, establecer e imponer el sentido último. Es más, a ustedes muchas veces les llega la interpretación de la noticia antes que los datos o la información. Entonces, esa era como que la amenaza hasta ahora, ¿verdad? Claro, si la información ahora está... O sea, hay que decir una cosa bien clara aquí. La prensa
que son ahora, pues, ¿sabes? Los paladines, ay, Dios mío, nos están quitando el acceso y qué sé yo ni qué. Y hay prensa independiente que respetamos en este programa, los consideramos colegas, amigos, no es con ustedes. Pero la prensa, vamos a ponerle también, la prensa corporativa tiene una historia también de supresión y manipulación de información, aún teniendo acceso a ello. O sea que esta idea de que estábamos bien antes, vivíamos una democracia de libertad y transparencia, ahora estamos, no. La prensa siempre ha sido media embustera, chanchullera, ha cogido chavos del gobierno, viven de los anuncios del gobierno y eso es una forma de payoleo legal oficial. O sea que tampoco estamos hablando, o sea, ya la democracia estaba dando tumbo, lo que estamos diciendo. Hay una crisis ahora, pero ya estaba dando tumbo. Entonces, pues no sé, o sea, hay algo que para mí es bien obvio. Porque aún esa prensa de opinión con la que nosotros tenemos muchas diferencias, y hablamos de Jay Fonseca cada rato en este programa, por dar un ejemplo de un tipo de análisis que no siempre está al servicio de los mejores intereses o de la verdad incluso. O sea, que es espectacularizado, está buscando siempre los clickbaits y el interés mediático suyo, no necesariamente el análisis profundo. Eso lo hemos dicho aquí. Pero fíjate que esta ley tiene el tufito de ir directamente contra Jay. Sí. Y en este sentido, yo, por más que no me guste necesariamente la línea de análisis del compañero, y lo digo abiertamente, como no me gusta la de pelotadura ni ninguna de esas cosas, eso es, ¿sabes? Es manipulación burda y desinformación muchas veces. Uh-huh. Todo eso ya estaba pasando antes de esta ley. O sea, había desinformación, había y demás. Yo no voy a celebrar que una ley se escriba desde el gobierno específicamente para un colega que está haciendo un programa de análisis en medio. Porque eso se puede aplicar. Si yo permito eso, aún con un tipo que no me gusta su línea, yo estoy permitiendo eso para todo el mundo. Quiere decir que ahí hay una crisis de democracia. Sí. O sea, es una ley que está hecha a la medida. Sí. O sea, es contra él, es contra el Cuarto Poder, que fue uno de los programas que él creó. Exacto. Es contra el CPI. Es contra, claramente contra el CPI. Que los adoramos, señores. Contra Bonita Radio, contra Sandra también. Trabajo de Sandra, que hacen trabajo de investigación. Que buscan datos, que cuestionan, que ponen en duda la información que da el Estado, que preguntan y, ¿verdad? Y consiguen, de cierta manera, nos exponen, ¿no? El nivel de entramado de chanchullo, de corrupción, de ilegalidades y de cierta manera de barbaridades que están pasando hace ya décadas, ¿no? Hace décadas y que están molestos porque como que siempre están confrontados, ¿no? Y que siempre están puestos en duda y que siempre tienen que estar rindiendo cuentas, ¿no? Ese asunto de rendir cuentas es algo que la prensa busca y que es en beneficio del pueblo. Porque, claro, hay gente que todas estas personas hacen negocio, esa es parte de su formación académica, pero también es un negocio alrededor de crear una noticia y también, ¿verdad? Genera una discusión política, pero yo pienso que lo han mermado a un asunto de espacios de sin fines de lucro o de ciertas personalidades, cuando realmente lo que está puesto en cierta manera es restricción. ¿Tú dices el objetivo de la ley contra esos grupos? ¿O a qué te refieres? Sí, no, al atacar a ellos y a estas personas que se dedican a hacer eso como trabajo. De forma independiente. Y como negocio, ajá, que son nuestros intermediarios. Porque ellos hacen ese trabajo porque lamentablemente las leyes ya en sí hacen imposible que tú como sujetos individual, ciudadano, exacto, sin capital, vaya al tribunal o vaya a la agencia y le diga, mira, me tienes que dar tal, ríndeme cuenta cuánto fue que se gastó en los últimos 20 años con las escoltas, me tienes que hacer una lista. Me tienes que hacer una lista con los gobernadores y cuántas escoltas tenían, cuántos años lleva con la escolta y me tienes que dar esos datos. Eso obligatoriamente se supone, bajo el ordenamiento constitucional y con los ordenamientos legales que existen, se supone que el Estado lo haga. ¿Qué pasa? Que ellos ya ponían trabas, ¿no? Ponían que tienes que pagar tanto, que si qué formato tú quieres, que si ay no tengo, ay no quiero, y tienes que ir al tribunal, demandarlo por información. O tienes que ir allí, son como 500 cajas y nosotros operamos solo 3 horas por la mañana. Sí, solamente puedes ver tal cosa, o si no le das un montón de papeles. Que eso es sí, lo que pasaba. Eso lo hacen. Esa es parte del lawfare. La historia de... Tiene un nombre eso, no me acuerdo. No sé el nombre, pero... Si los abogados le dan un nombre a eso coloquial. Pero cogen y le tiran todas las cajas de... que tú estás buscando este documento, te dan 10,000 cajas. Te dan 10,000 cajas a buscarlo a ver. Está ahí adentro. Te lo di.
suerte, entonces, cumplí. tú necesitas un equipo de 100 personas para entonces mirar entre medio de todas las cajas. Y eso hay novelas, series y cosas que vas a ver en todos los streamings que vayas a conseguir sobre ello, porque hay muchas series de legalidad y de legales que en el cual se habla de eso y se ve en el escenario qué pasa cuando alguien trata de hacer esto, ¿no? Porque yo no te negué la información, pero toma, aquí tienes todo lo relacionado a este tema aquí. Pero entonces, ¿cuál es la crisis de democracia aquí? Es bien obvio. Nos están haciendo difícil poder fiscalizar la labor del gobierno. Sí. Uno. Número dos, hay una asimetría de poder, como si ya no la hubiera habido en la democracia liberal con sus luces y sombras. Hay una asimetría, no simetría, o sea, alguien con mucho poder y alguien con bien poco poder. ¿Cuál es la asimetría de la que estamos hablando aquí? Que mientras a usted le están poniendo más cámaras de seguridad, invadiendo su vida privada, mientras a usted le están fiscalizando sus asuntos y el gobierno tiene más mecanismos digitales, sofisticados para saber qué usted hace, mientras se está hablando de carpeteo, de una nueva era de carpeteo en Puerto Rico, incluso viniendo del gobierno norteamericano que en el giro fascista está incluyendo a poner a la gente en listas y demás. Tienes al loco la tilapia Chats hablando de comunistas y demás, que esos son los vamos a perseguir y a buscar y todos esos locos, ambientalistas, esos son enemigos del país y del bien común, revoltosos, pelú. Mientras estamos viendo ese tipo de gobierno invasivo de su privacidad, o sea que no tiene ningún tipo de remilgo en meterse en su vida privada, ese mismo gobierno nos está diciendo, yo no voy a ser transparente con mis tareas, con lo que yo hago, con los documentos y los rastros de información que mi gestión de gobierno produce. Eso es una asimetría insostenible. Yo no solo estoy encolerizado con esto, yo estoy muy molesto, muy preocupado también, porque veo que aquí no podemos dejar a los periodistas nada más ni a los programas de análisis hablando de esto. Esto tiene que indignar a la ciudadanía completa. Esto no es el bochinche de la semana, que mira, la semana que viene vamos a tener otra queja más y demás. No. Esto yo creo que si vamos a poner alerta entre rojo y naranja y amarillo, esto es alerta roja. O sea, si usted pensaba que el fascismo no venía a Puerto Rico, ya llegó. Y no es Maduro, no es en Cuba, en Venezuela, es la legislatura de Rivera Chat, que se la pasa hablando de Maduro y de los comunistas y demás, quien está asumiendo tácticas autoritarias. Y claro, es lo peor del derecho, cuando el derecho usa sus mecanismos para agotar, para negarse a cumplir la ley, peor aún, para negarse a que la justicia exista. Y como abogado le debería dar vergüenza a él y a esos legisladores que usan su conocimiento del derecho para reprimir. Eso es como si un médico utilizara el tratamiento de farmacia para destruir tu vida, para enfermarte y matarte. Es lo mismo. O sea, yo no le tengo ningún respeto a personas que vienen del derecho y que usan su ventaja disciplinaria para reprimir. O sea, tú eres una porquería de persona cuando haces una cosa así. Y lo digo de frente. El público tiene que indignarse a ese nivel. Miren cómo estoy. O sea, aquí estoy, pero este es el nivel más alto, de verdad. Es una crisis, verdaderamente. Realmente no, el descaro es, ¿verdad? Después que votaron por a viva voz, que es la forma más autoritaria, no pasaron lista, no se sabe quién votó ahí directamente. Bueno, se presume que votaron todos los legisladores del PNP y claramente las minorías y las oposiciones, pues fueron... O sea, hasta la votación fue opaca, o sea, que no nos enteremos. Fue ahí, quiero votar a favor, y entonces no, y después el discurso, cuando se fue el discurso, ¿verdad? De la discusión que hubo en el pleno, porque no hubo vista pública, so que esta ley pasa sin que los gremios puedan hablar en contra de ella. Que es el estándar ahora con todo. Que se hable, eso es autoritarismo, señores. Que se hable y se discuta sobre las problemáticas que conlleva esto, sobre las leyes similares a estas en otros tiempos. O sea, no hubo ni discusión sobre las personas de interés alrededor de esta ley. Simplemente se fue y se votó, se pagó bajo descarga, que es lo que le llaman, ¿no? Y se votó a viva voz. Y después de que hubo una discusión en el pleno, él dice, ahí tiene, ¿no? Los comunistas y los socialistas tiren para adelante. Y entonces, no, es bien irónico porque habló de los comunistas, los socialistas, que es el madurismo y los izquierdistas. Y ellos han creado todo esto, ¿no? Lo que hemos mencionado aquí, el Cubazuela, el miedo de ese Cubazuela y de que hay autoritarismo y la dictadura, pero todo lo que conlleva este tipo de ley y todos sus actos son claramente autoritarias, dictatoriales y fascistas. Entonces, son estos legisladores colonialistas, porque mira, estás en un territorio, tú no tienes todos los poderes, imitando al trumpismo trash americano. O sea, se ven tan ridículos en esta pose. O sea,
dale fast forward a la historia, el trumpismo, el magadismo, todo eso va a pasar en algún momento. Y esta gente va a lucir como verdaderos estúpidos. Y siempre caen. O sea, siempre caen. El dilema es que hay una discusión que hay que tener para entonces, ¿verdad? Entrar en el pleno de los asuntos sobre qué significa esto si se deja pasar. Pero esa es la consecuencia. Y que, ¿verdad? Es el tercer punto. Esas son cosas que hay que tener claro y por eso es que lo vamos a discutir aquí. Sí. Yo creo que hay que entender que Puerto Rico ha tenido una evolución histórica sobre ahora viene asunto, eso. Vamos a hablar de eso, la historia. Claro. Esto no empezó ayer. Aquí no hubo prensa en el tiempo de España hasta el siglo XIX, que empezaron a hacer unas reformas liberales y hubo una gaceta. Entonces la gaceta lo que hablaba era las cosas que hacía el Estado español en Puerto Rico y te dejaban saber y lógicamente la gente que podía leerlo, la gente que podía escribir, la gente que podía pagar era la gente que podía leerlo. Ahora tú puedes ir a la colección puertorriqueña de la YUPI y ver algunas de ellas de la Gaceta, pero también en el Centro de Investigación Histórica de la YUPI que puedes ver la Gaceta en sí, verla y verla en microfilm, porque eso está en microfilm. Y quizás yo creo que en la internet puedes buscarlo. Pero esta decía la Gaceta de Puerto Rico, era uno de esos primeros periódicos y realmente el periódico en sí era informante de lo que hacía el Estado. Eso que en cierta manera viene una evolución después poco a poco cuando empiezan a entrar los partidos y entra el autonomismo, que es el siglo XIX, que es que empieza en cierta manera, ¿verdad?, a abrir unos periódicos, o que hubo un periodo de... Y el reclamo de libertad de prensa empieza ahí. Y era muy vinculado a los partidos. Era bien vinculado a los partidos, o que no había esa cuestión de un claro prensa privada o prensa independiente. So que ese asunto de la prensa privada y prensa independiente viene con Estados Unidos. Que viene a desarrollarse poco a poco en Puerto Rico. Y que los grupos, ¿verdad?, de los gremios y los grupos de izquierdas y los grupos de los partidos fueron esa idea de que empezaron a crear, pero después los grupos de interés empezaron a crear sus propios medios, ¿no? De acceso a la información. Claro, ¿no? Y la prensa en sí... O de divulgación. Claro. Pero yo lo que veo y cuando te comenté es que... O sea, esa es la ecología de la prensa inicial. ¿Sabes? Y había un ecosistema. Desde el principio de la colonización de Estados Unidos, un ecosistema de prensa. Al día de hoy, todavía, si quieres estudiar dos periódicos más importantes así, es el Mundo. El Mundo, El Día, que eventualmente es el Nuevo Día, junto al Mundo. Y El Imparcial. Esos son los grandes periódicos para investigar en Puerto Rico. Más allá, que son, ¿verdad? Y están vinculados a derecha, izquierda, vinculados al patronal o a los partidos. Y hubo muchos periódicos regionales. Y digo, cada pueblo tuvo su periódico. A lo largo del siglo XX hay que ver. Todo eso es un tema. Pero que el acceso a la prensa tampoco fue uniforme. Sepan que en tiempos de guerra se ejercía un control de censura previa con lo que se divulgaba. Y mucha noticia tenía un claro corte propagandístico. O sea, dicho, la guerra contra Puerto Rico en el siglo XIX de Estados Unidos, contra Puerto Rico, no, contra el Imperio Español venido a menos, fue una guerra que se montó desde la prensa, la prensa de Hearst, ¿no? Sí. Que creó ese enemigo español retrógrado y los americanos venían a salvarnos y muchos puertorriqueños se creyeron ese cuento y todavía lo repiten. Sí. O sea que la prensa también ha tenido, no son los buenos de la película todo el tiempo, de hecho casi nunca. O sea, la prensa privada, pública y demás es un ecosistema, o sea que hay fuerzas antagónicas, contradictorias entre sí, hay poderes también detrás del trono de los medios, o sea, en Puerto Rico, si tú si le sigues la pista al dinero y tú ves quiénes están en la prensa y las opiniones que asumen política, eso es un juego que es para los intereses de las familias o de las personas que son dueños de esos medios. El que tenga que el capital para pagar la página, el que tenga el capital para poner el anuncio sobre esa cosa, hasta las esquelas y todo tiene que ver con el poder adquisitivo. O sea, que realmente la prensa, ¿verdad?, corporativa, la que conocemos ahora como corporativa, la prensa privada, independiente en ese momento, pues estaba vinculado a intereses políticos, económicos, y jugaba bajo una editorial de no hacer daño tampoco. Había su prensa de nivel de las uniones, de los partidos, que eran mucho más críticas, que hacían un trabajo que ciertamente es más cercano a lo que conocemos hoy como el periodismo independiente. Pero aquí hubo mordaza traída por los populares.
O sea, y fue en parte el pánico con el nacionalismo en Puerto Rico, se usó también, ese era el cuco de entonces. 1947 entiendo yo. Exacto. Sí, que lo hemos mencionado aquí. Lo hemos mencionado. Ivonne Acosta es la persona que el libro que escribió, sí, que tú lo has dicho. De la mordaza, importantísimo. O sea, que también es una historia convoluta, errática, no es que había un pasado de transparencia, nos hemos movido a un presente, tú sabes, de opacidad, ¿no? De hecho, nos enteramos de cosas tarde, por ejemplo, la esterilización masiva de mujeres puertorriqueñas sin su conocimiento, los experimentos sobre cuerpos puertorriqueños por parte de, pues, médicos colonizadores norteamericanos que nos veían como inferiores y por ende éramos como ratas de laboratorio. Eso está documentado ahora, pero mientras estaba ocurriendo no había una prensa reportándolo. O sea, era información de rumor de pasillo. Y lo más seguro, lo que vaya a salir este tipo de personajes serían más como celebrándolos, como que mira que nos visitó y cosas así. Vayan y búsquenlo, pueden tener el acceso, pueden buscar de periódico digital en El Mundo o el periódico digital El Imparcial, porque hace poco lo digitalizaron y lo pueden buscar y hacer los search y vayan y estudien. Vaya a ver qué pasó en el 1947, cuál era el discurso o quiénes eran los políticos históricos, vayan y vean qué era lo que hablaban. O sea que a mí me gusta estudiar los anuncios, porque los anuncios tienen a veces información codificada. Vas a ver todo esa cuestión del género, la cuestión también de la cuestión de cómo manejar tus manners y todas estas cosas, cómo van reproduciéndose y el nivel de lo que se consumía, que hasta el día de hoy seguimos consumiendo, lo vas viendo décadas y décadas en los periódicos. Y claro, era una prensa que no solo informaba, o sea, la prensa construía también infraestructura de valoración. Tú tenías críticos en todas las disciplinas artísticas y científicas, contratados por los periódicos, o por lo menos por los principales que estás mencionando, por lo cual uno tenía una forma no solo de enterarse de las cosas, sino de los posibles posicionamientos. Había crítica de teatro, había crítica de cine, había crítica, incluso el deporte, no solo se reseñaba, había comentaristas de deporte. O sea que la prensa cumplía un rol de construcción de colectividad, por así decirlo, o de comunalidad, por así decirlo, un sentido de que somos parte de algo. Y eso, ahí es que la prensa hay que entenderla, o el aparato de comunicación en grande, ahí es que para mí empieza a tener una relación intrínseca con el concepto de la democracia. O sea, de que, o sea, no era un dato constante el que el trabajo periodístico o de divulgar información se relacionara a la construcción de lo cívico, de lo común y de lo democrático. O sea, hoy lo que tenemos un poco más claro, claro, cuando llega el fenómeno digital, a nivel tecnológico, muchas de esas estructuras de poder, el control que tenían algunas familias desde sus infraestructuras de críticos, de opiniones implantadas, de payoleo por aquí y por allá, eso ahora se atomiza, las audiencias se subdividen y se fragmentan también. Ahí es que yo digo que la lucha dejó de ser sobre acceso a la información y empezó a ser una lucha más sobre y el sentido. O sea, la interpretación de la noticia. Ahí es que vienen las pelotas duras y mongas y los programas de análisis. Antes tenías a Carmen Jovet, Ojeda Sin Límites. O sea, aquí se dio desde los 90, yo te diría, a finales de los 80 en adelante. Según va evolucionando el paradigma digital, la televisión entra también a espectacularizar la producción de noticias y de opinión. La garata del día empieza a ser también importante porque eso te crea audiencia, tráfico, clickbaiting en el fenómeno de las redes sociales hoy en día. El guitarreño. Sí, las figuras... Un comediante se convierte en un espacio de discusión y política. Se consolidan en marcas. Sí, eso pasaba hasta los Rayos Gamma en su momento. Era un espacio de información casi noticioso. Pero toda esa gente tiene una función. Independientemente que estemos a favor o en contra... el rol de los prensa y los medios tienen una función dentro del Estado liberal, ¿no? El Estado liberal y lo que le llama muy bien Jay Fonseca, que su programa se llama Cuarto Poder, ¿no? Es una estructura de poder que se va a alienar, a cierta manera, es como una estructura de poder donde está el Estado, ¿no? Con lo ejecutivo, con lo legislativo, lo judicial y los medios. Entonces, y si no hubiera payola al Estado liberal, pero que tiene un rol crucial. Y si no hubiera payola, qué bueno que existen, porque le dan espacio a los sin voz, ¿verdad? A los que no tienen acceso necesariamente en principio. Y también se crean discusiones sobre temáticas, porque hay que tomar en consideración, ¿verdad? Un jugando pelota dura crea todo lo contrario a jugando pelota dura, que seríamos nosotros, empezar a criticar todos sus discursos, toda su payola,
y su plugola, ¿no? Que es lo que sería la palabra correcta. Y señor, esto no es una acusación al aire. Esto salió en el chat de Renuncia Ricky. Se vio todo un organigrama de cómo controlaban la construcción de sentido y de opinión pública desde acceso a periodistas o personajes de la televisión. Y que lo vas a ver en los bots. Y ahí hay nombres y apellidos y programas específicos. En las redes sociales hay bots. ¿Sabes? Que personas que se pasan moviendo los mismos talking points, las mismas discusiones. Cuba, Venezuela, Cuba, Venezuela. Tú lo ves mucho en Instagram y lo ves mucho en X, ¿no? En lo que sería Twitter. Claro, los algoritmos crean comunidades cerradas, sí. Homofilia se le llama eso, cuando tú solo estás escuchando el punto de vista de personas que piensan como tú. Eso para la democracia también es terrible. La democracia se alimenta del antagonismo o el agonismo, si me voy a poner aquí con Chantal Mouffe y... Pero para eso es importante los medios. Estoy contigo. Porque y es fricción, es ruido, es debate. A pesar de que no estemos a favor completamente de lo que hace y lo hemos Jay dicho. Fonseca, reconocemos que hay un rol. Los límites discursivos o los límites del trabajo que hace el CPI fueron cruciales para el verano del 19. Sí. Fueron cruciales para empezar a crear un cuestionamiento del bipartidismo y son cruciales para empezar a poner en duda si realmente estas personas nos representan o no. Entonces, ¿qué hacen este tipo de ley como la S63, ¿no? La ley del Ni Senado, sé qué nombre tiene. La ley del Senado del 63. El de la tilapia. Y que todavía no ha pasado la Cámara, y por eso que estamos hablando aquí, no ha pasado la Cámara de Representantes y falta la ley falta la firma, de la gobernadora, o sea que faltan 2 pasos más. Por eso es que es importante discutir sobre esto. Y oponernos porque desde ahora. Todavía hay espacio para la oposición y para seguir hablando sobre esto. ¿Qué pasa? Ese tipo de discusión, ese tipo de ruptura, de traer un cuestionamiento a la estructura del Estado, lo jurídico, lo legal y lo legislativo, ¿no? Y el poder ejecutivo. La prensa lo ha asumido como un rol importantísimo, que es ese tipo de lo que se llama el cuarto poder, para tratar de informar al público sobre lo que pasa, sobre lo que hace y sobre lo que se deja de hacer. Y sobre los actores que están en la estructura de poder, que se están beneficiando, que son los amigos, que son los contratistas. Los nombres que no nos enteramos. Que son las redes de relaciones que pasan ahí, a los cuales nosotros y nosotras le delegamos poder a ellos para que manejen el asunto del Estado colonial de Puerto Rico y para que manejen nuestra vida en la isla. ¿Qué pasa? La prensa trae una duda siempre, una duda sobre ese Estado. Debería. Eso es lo que no es. Siempre ese lo es hace. el rol, pero ese es el rol, ¿no? Claro, hay una prensa corporativa que lo que hace es, pues se beneficia muchísimo del poder del Estado, por lo tanto, crea condiciones de que tú me pagas, yo te hago unos anuncios y yo te hablo bien y te doy un espacio de 20 minutos para que hables sobre lo que de hecho, la próxima la ley. Prensa corporativa para mí ha abdicado a esa responsabilidad democrática. O sea, lo que hace es confunde la línea entre información y anuncios, básicamente. Hay artículos completos que son promocionales y no cumple con la ética de periodismo de decirte esto es una promoción. A veces portadas de periódicos son abiertamente promociones de servicios médicos o de nuevos medicamentos y de porquería. O sea, se le ve el desespero. La prensa corporativa ha despedido a un montón de personas. Ha reducido también a los periodistas de televisión, sobre todo, a meras postales. Muy poca profundidad, muy pocos reportajes analíticos. Tienes unos productores cajita de mono que lo que están es diciéndole al oído, dije estupideces, habla, no uses esa palabra porque el público no la entiende. O sea, que dejó de educar, dejó de formar una opinión crítica. Hay un deterioro en el lenguaje, así como nombran cosas incorrectamente, es una espectacularización, dizque porque así somos democráticos y tenemos más acceso al público en general, pero realmente lo que hacen es deteriorar la discursividad. Entonces tiene gente abrazando el que quiero que me hablen como bruto, porque así es que yo entiendo, arroyo habichuela, y básicamente eso es un insulto a los puertorriqueños. Sí. Si a ti te tratan como bruto, pana, te están insultando y te vas a convertir en un bruto a largo plazo. Bueno, y eso es lo que yo prefiero también, que tú vayas a donde esa persona, que te hablen de la arroyo habichuela y que tú tengas la necesidad de ir hacia a esa persona que le hable y le desmenuce la cosa, ¿no? Pero ahí, mira, hay 4 poderes importantes para hablar del Estado liberal. Vamos. Y que para que vean hasta dónde va la cosa en Puerto Rico. Porque cuando lo mencionas te va a decir, diablo, ok. Mira, hay 4 cosas importantes del gobierno para que un gobierno
sea liberal democrático. 1, separación de poderes. 2, elecciones libres. 3, Estado de Derecho. 4, protección de derechos fundamentales, especialmente libertad de expresión y de prensa. Y esos 4 puntos están si siendo erosionados. Si esos 4 puntos existen, hay un Estado liberal. ¿Y dónde estamos ahora, Luis? Y entonces, ya nuestra separación de poderes claramente es un asunto mega problemático, no solamente porque en Puerto Rico una Junta de Control Fiscal está yendo por encima de nuestra legislatura para legislar sobre lo económico, y que también dice que estas leyes tienen que pasar y estas leyes no pueden pasar. Que existe ese aparato, ¿no? Segundo, que todas las leyes de Estados Unidos y todas las jurisprudencias de Estados Unidos van por encima de la legalidad de nosotros. Que, de cierta manera, nuestra separación de poder está bien limitada a nivel de que dependemos de Estados Unidos y de la legalidad y de una junta que se puso aquí y que nosotros y nosotras pagamos. Que ese es el colmo. O sea, la Junta de Control Fiscal la pagamos nosotros y pagamos todo su andamiaje de asesores que son de los más caros del mundo, que se dedican a manejar de forma neoliberal, necropolítica, el asunto de lo económico y lo político. Jueces nombrados con una legislatura que básicamente esos jueces... Entonces, también... eso es interno. Ese es el nivel interno. Ya. Adentro de separación de poderes internos, toda la legislatura está controlada bajo un unipartido, donde ellos ganaron porque pasaron una ley electoral donde beneficia y le da mayor poder y acceso al control de la Comisión Estatal de Elecciones al PNP. Del saque. Ya, desde ahí el asunto de la separación de poder. Y no fue en Cuba ni en Venezuela, fue aquí. Nuestra legislatura, el que tenga el mayor poder, pone todos los jueces. Y eso es lo que cuando dice tira para adelante, es porque Tomás Rivera Chats, yo creo que es uno de los legisladores y presidentes del Senado que más jueces ha puesto en Puerto Rico y fiscales. Eso que él sabe que está protegido bajo nivel de la estructura jurídico de legal. Está protegido, tiren para adelante. Porque tengo toda esta gente que puse ahí. Pero es una figura ignorante de la historia, señores. Figuras y temperamentos como el tuyo, Tommy, la historia se encarga de ellos. O sea, el legislador tiene una implicación en uno de los poderes que se separa, ¿no? Que es la separación de poder, que es lo judicial. Imagínate, ese es el más delicado, yo diría. Entonces, esta legislatura no hace un no chequea, ni pelea, ni cuestiona el gobierno. El poder, son llamaditas de cuán PNP es, o mira, tiene la hemoglobina alta. Es popular, sí, la tía es popular, dice que él es popular, pues sí, dale para adelante. Sí. Eso es así, gente. ¿Cuánto donado el papá de él? Donó 200 pesitos para ponerle en la lista. Mira la Contralora, con las fotos allí, o sea, el líder de campaña allí con pancartas y todo. Tú tienes derecho a tener una vida política y hacer expresión política antes de que tengas el nombramiento. Lo entendemos, pero ¿por qué yo tengo que creer en la imparcialidad en una área tan delicada como Contralor, hablando de separación, cuando se sabe que muchos de los chanchullos que se descubren dentro de un partido PNP con un historial de corrupción documentado son descubiertos precisamente por esa figura? Pero si esa figura se hace de la vista larga y deja de ser un ente fiscalizador como manda la descripción de su puesto. El Contralor, eso existe. Sí, pero voy a lo tuyo. Eso, o sea, es un regalo de $200,000 al año. ¿Verdad? Es un ejecutivo nombrado, una posición ejecutiva nombrado, que tiene que ser independiente, nombrado por un brazo legislativo, básicamente por 10 años. Con lealtades políticas altamente sospechosas, dentro de un giro fascista. O sea, es que esa es la cherry del pie. Y entonces, realmente no hay una separación de poderes. No. Porque los gobernadores y la legislatura todos trabajan juntos y lo judicial todo depende de... O sea, ya sacar comido completamente de un partido que haya controlado ya más de 20 años la legislatura. Que por lo tanto casi todos los jueces de los últimos 20 años han sido PNP. Sí. Y brutos. Muchos de ellos son hasta incompetentes desde el punto de vista técnico. Ahora es claro. No es solo un problema ideológico. Elecciones libres, como ya dijimos, la reforma electoral del 2020 calcome completamente el control. ¿Sí? No hay un check and balance tampoco contra los partidos. Lo que existe es un Estado de Derecho, pero un Estado de Derecho que beneficia al propietario, al rico y al que no le haga daño al status quo colonial del Estado de Derecho y la separación de poderes y el partido que gana las elecciones no haga daño y que beneficia a ellos. Que la legalidad es un asunto de civiles, de disputas civiles y de contratos y cosas así, pero a nivel de los derechos civiles, como hemos visto, están siendo trastocados.
completamente. Bueno, en Estados Unidos vienen las instrucciones. Ahora, amenazas abiertas a las personas que tenemos puntos de vista que ellos alegan que son de extrema izquierda, una categoría estupidísima que no sabemos ni lo que significa eso. Sí sabemos lo que significa eso, vamos a estar claros. O sea, pero hay una libertad con la que se expresan en contra de posiciones ideológicas desde el Estado, que supuestamente tiene que velar por protecciones constitucionales y legales. O sea, Estado de Derecho. Eso se está desmoronando. Digo, este país siempre tuvo un Estado de Derecho de llamaditas de teléfono. Acá, de Garden Hills a Torrimal, mira, me resuelves esto. Pero esto es peor. Sí. Esto es que a nivel estructural, o sea, se cancela básicamente las libertades que la democracia liberal con sus luces y sombras nos vendía. O sea que eso se cayó. Esos 4 puntos no existen. La gente, mientras tú no hagas daño en la estructura de poder y no cuestiones a la gente que está en el poder, pues tú estás funcionando. Pero si quieres hacer algo más allá de lo que es la partidocracia y la estructura de relaciones de poder y los amigos y las amigas que son del partido, pues ya empiezas a mermarte, ya empiezas a estar excluido. Sí. Y bola negra contigo. Lista negra para ti. Yéndose. La libertad de expresión, estamos hablando aquí, ahora. Existe la prensa, podemos hablar en la calle, hacemos las protestas, pero ¿qué está sucediendo? Que a nivel a Estados Unidos se está, ¿verdad? Creando enemigos, como hemos hablado aquí, ¿no? Se está creando todo este nuevo enemigo del gran Antifa. En Puerto Rico empezaron con el Cubazuela, los comunistas y los maduristas. Que somos peligrosos. Que están creando las condiciones de animosidad para quiénes son la gente que tú debes de escuchar o no, o quiénes son la gente que tienen el derecho a expresarse o no, y que abre la posibilidad a la persecución y al manejo del poder en contra de la diferencia, en contra de las oposiciones políticas. Eso yo veo que si sigue las cosas como va y si no empezamos a organizarnos y a hablar y a confrontar la situación actual, pues eso puede llegar a la bola que eventualmente no exista la libertad de expresión, como ha pasado históricamente en los momentos autoritarios. Y Puerto Rico ha tenido episodios de ese tipo. No olvidemos la mordaza. Claro, sigo diciéndolo. Claro, y cuando se vean en una posicionalidad, que eso es lo que yo veo y es lo que yo entiendo de este tipo de ley, que se sienten frágiles, que no tienen el pueblo al lado de ellos, que saben que los números están de que su aprobación está baja, de que hay animosidad, de que la gente quiere cambio y que están hartos de ellos, pues empiezan, vamos a atacar primero la prensa, porque esa prensa va a mover a la gente, molesta a la calle sobre X y Y problemas, no los dejemos investigar, así la gente mermamos su lucha, mermamos su animosidad para que la gente no vaya a la calle. Eso que hay que comprender esto. Por eso es que yo no puedo hablar sobre esto solamente como un asunto de limitación sobre la prensa, sino que hay una interrelación política, hay un juego, una maraña política y social. Hay una ambición política, abolir la democracia, vamos a decirlo en blanco y negro. Y que está en juego, en juego, y me parece problemático que sigamos dejando esta discusión a un asunto meramente sobre ciertos grupos de interés, ciertos profesionales, porque realmente ellos tienen una función, por tanto, en una sociedad liberal, para que hagan un trabajo, para que sean intermediarios, pero no es por obra y gracia, sino porque es súper oneroso, súper extremadamente especializado y súper restrictivo, y ellos han sabido manejarlo y ahora quieren hacerse lo más restrictivo, más oneroso y más fácil de demandar para que ellos puedan estar, básicamente puede irse hasta quiebra del nivel de demanda si los políticos se sienten ofendidos por lo que dice la que es el lawfare, es agotarte políticamente desde la lucha legal. Ahora, Luis tiene un punto que me hizo en privado que quiero compartir acá. Ya nos estamos moviendo hacia las consecuencias de esto, pero es un punto que me parece muy importante. O sea, el peligro también de la hegemonía de los programas de análisis en Puerto Rico ahora mismo es que están dominados por abogados. Entonces, los abogados tienen una tendencia malsana de extender toda discusión a una continuación, digamos, del tribunal, del litigio, del espacio ese de lucha, de opiniones y de bravuconería. Luis está esbozando un problema político mucho más complejo. Entonces tú no puedes reducir una discusión o un reto o una amenaza política a las libertades y a la vida como usted la conoce ahora mismo
desde el litigio meramente. Yo no estoy diciendo que hay que descartar la conversación litigosa, constitucionalista. Lo que me preocupa es que esa plantilla sea la que siga dominando en Puerto Rico, porque no es suficiente. Por eso yo usualmente yo estoy dejando de escuchar abogados en muchas de estas discusiones y prefiero escuchar a científicos que vengan de las ciencias sociales, de las ciencias políticas, gente o de las humanidades, gente que tiene una formación, o de la filosofía, como el compañero, que tiene una formación más redondeada. Eso permite un tipo de análisis mucho más efectivo a la hora de diseñar acción. Y en este programa queremos hablar de posibles acciones. O sea que ahí hay un problema. Y los compañeros abogados tienen que reconocer, bájense del podio, bájense de la todología. Hemos visto también procesos en partidos políticos. Yo lo digo de Victoria Ciudadana con mucha pena, porque yo voté Alianza y me siento afín a muchos de los compañeros, pero siento que desde una perspectiva crítica se meten, hay una fe en los procesos legales, en manejarlo todo con litigio e interdictos y demás, y no, esto es un problema político y esto requiere una acción que trasciende lo legal. O sea, hay una lucha que tiene que ver con lo legal y lo específico, pero hay una lucha política que tiene que articularse de alguna manera. Consecuencias, Luis, de esta crisis democrática contra la libertad de prensa y esta extraordinaria demostración que tú hiciste de cómo los 4 pilares de la democracia se vienen abajo simultáneamente y que este era casi el último que quedaba, ¿no? Y el que puede detonar una protesta como Ricky renuncia o una toma de conciencia contra proyectos medioambientales como Esencia, que son un insulto al ambiente, a Puerto Rico y una segregación, digamos, de terrenos valiosísimos desde el punto de vista medioambiental. O sea, para futuras generaciones, ese tipo de cosas, al no tener acceso a la información, se hace más difícil articular una lucha ciudadana masiva, que es a lo que le tiene terror el Partido Nuevo Progresista, porque saben que gobiernan con un grupo pequeñísimo de fanáticos y que tienen a la gran mayoría del país, en términos matemáticos y estadísticos, en contra y bien molestos, porque ninguno de los aspectos que dijeron que iban a resolver, incluyendo la energía de este país, han sabido resolverlo y no lo van a resolver, señores, porque es un partido que responde a donantes, a desarrolladores, a figuras del mundo privado, que ahora con esta ley, si se aprueba, tú vas a tener menos acceso de esos juntes de intereses oscuros que de momento resulta que, mira, están allá controlando los hilos del gobierno y de tu posibilidad de libertad en un país democrático. Sí, sí. Lo primero es que hay una veda a la información del dominio público. Claramente significaría que quienes van a controlar qué es la información, qué es lo que debes de saber o no, va a estar en manos de la partidocracia y de los grupos de intereses económicos que no le hace daño en la situación actual, sino que ven en beneficio la destrucción de todo el patrimonio histórico, cultural, ecológico. Tira para adelante. Tire para adelante, porque nosotros creemos que Puerto Rico debe ser un Hawái 2.0, un Resort and Money Laundering, yo le llamo. O sea, ese es el proyecto. Y no queremos a nadie que se oponga ni que sepan qué van a hacer con la tierra, esto y lo otro, pero vamos a poner todos los periódicos y a Jugando Pelota Dura y todos esos medios a que, mira qué chulo, mira qué lindo. ¿Qué fue lo que anunciaron? El Hard Rock Café, así, mira qué lindo. Con casino, porque siempre hay casino. Mira qué lindo como tapa toda la costa para que no la vea. Y que solamente el que la vea, el que pague el 5º piso del edificio. Y tapa el edificio de Hacienda. O sea, es como una alegoría, señores. Otra cosa, nos relegan a la propaganda. Como exacto. Esto va implicado lo mismo, todo lo que va a haber es propaganda. Sí. A ti te voy a contestar la pregunta porque me gusta como tú encuadras lo que yo informo. Como dice Tomás Rivera Chat, tiran para adelante. Tremendo hombre, tremendo y bien fuerte, bien viril. Mira lo que político, mira qué democrático, qué figurazo. Ese caudillo es que necesitamos un Bukele. Un Bukele que regrese. Y Tomás Rivera Chat es el Bukele nuestro. Y es el que pone las cosas en su sitio. Y eso es lo que queremos. Y eso es lo único que van a vender, es ese tipo de sujetos. Y no hay ningún análisis crítico, no vamos a saber de dónde viene el dinero, porque él tiene $1 millón en carro y en caballo, que se lo han sacado y él se ríe. Bueno, tira para adelante. Sí. Bueno, y no va a haber rendimiento de cuenta. Y le van a proteger todos los de esos. Al rendimiento de cuenta, ¿qué le va a decir? Yo esa pregunta no te la voy a contestar. Y ya, ¿y qué tú vas a hacer? Pues demándame. Que es parte de una cultura política. Seguro. Importantísima del Estado liberal. Que yo
siendo crítico del Estado liberal, comprendo de la necesidad de poder saber esa información y que no es contradictoria a un modelo progresista. Al revés, queremos siempre tener esa posibilidad de que haya rendición de cuentas, porque yo quiero un país democrático, porque yo quiero un país que realmente esté vinculado a la gente y a los intereses de la mayoría. ¿Qué significa eso? Yo necesito rendirle cuenta. So que ahora mismo el Estado liberal, a pesar de que todavía beneficia a unos grupos de intereses particulares, tiene esa rendición de cuentas, hay una necesidad de apertura, de que tienen que dar la información, y eso está puesto en duda con este tipo de legalidad si pasa en la Cámara y si es firmado por la gobernadora. Y te están diciendo que tú no eres el dueño del Estado liberal, te están diciendo que tú, o sea, invierte en la lógica. En lugar del gobierno servirte a ti y el pueblo como el origen del poder, el pueblo ahora se convierte en un recurso. Porque si se elimina la prensa, no es ni cliente, que era un intermediario, sí, el pueblo podía informarse por medio de ellos, porque el Estado no da la información, no tiene estadística, no tiene nada funcional, se hacen todo en cuartos oscuros y solamente a favor de los quienes donaron dinero y quienes son los grupos de interés. Y si vienen los militares, hagan lo que les da gana allá en Arroyo, con las costas del Arroyo, que se fastidie, porque ellos son los que mandan. Y si te opones y te organizas políticamente, como tienes derecho dentro de este ordenamiento constitucional, te van a decir que eres terrorista o que eres sedicioso. Y empiezan a sacarse leyes así del siglo XIX, como han hecho tantas veces contra los puertorriqueños, simplemente porque te opones a una injusticia descarada. O sea, que una injusticia que se da, que contradice el orden constitucional que esta gente te vendían, como que era la gran contribución de Estados Unidos versus España en la creación del Estado Libre Asociado. O sea, que esto no funciona a ningún nivel. Yo también, es que aparte de la consecuencia, o sea, a mí, yo no dejo de olvidar que esto es gente boricua. Por eso le digo puerco trompista. Si eres boricua y trompista es de puerco y puerca para abajo. O sea, están imitando lo peor. El peor momento, las peores figuras de Estados Unidos, la bravuconería, la están imitando, es un guión que están siguiendo, nos quieren desanimar, nos quieren molestar, tiren para adelante, o sea, hay una obscenidad, hay una vulgaridad en el temperamento político y humano que estas personas están mostrando. O sea, estas personas, lo vuelvo a decir, trabajan para ti. Tomás Rivera Chats no es tu caudillo, es un empleado de ustedes. Entonces, al pueblo hay que decirle, cuando un empleado no cumple con la faena para la cual es contratado, hay que dejárselo saber. Y como pueblo, este es el momento de organizarnos y dejarles saber, ustedes no están cumpliendo, papá. O sea, no es de estar aquí asustados, ay, nos van a acusar, nos van a quitar libertades. Y claramente eso significa que si algún momento hubo un contrato social, que eso es una teoría, ¿verdad? Si algún momento hubo algún contrato social, ¿verdad? Porque realmente aquí, pues, ¿verdad? El último contrato social fue el ELA en 1952. Y también que les quedó. Está completamente lacerado, está completamente puesto en duda y ellos han decidido que... casos insulares. Que la colonia ahora es una colonia iliberal y lo que viene es autoritarismo en Estados Unidos, o lo que vamos a replicar lo que vaya a pasar allá y que nos vamos a salvar en el proceso y que aquí no va a pasar nada más allá. Como si fuésemos no sujetos de par a par con Estados Unidos, que esas son discusiones que hemos tenido aquí en otros programas, vayan donde ellos. Que decimos que somos sujetos inferiorizados por la relación colonial. Claro. Y esto es algo que pone en duda si aquí hay un problema con el asunto del contrato social y qué vamos a hacer alternativo a lo que está pasando, ¿no? Porque nos están dejando claro de que ya no nos representan, de que representan ciertos intereses y que no nos tienen que decir nada y que si tienes algún problema con ellos, vete al tribunal. Ay, si vas al tribunal y me siento ofendido, te voy a demandar y te quito todos los chavos que tienes y la casita y todas las cositas porque me hiciste daño a mi figura política. ¿Sabes que en Australia el gobierno conservador intentó pasar una ley así? Y no logró, o sea, los australianos se levantaron y sacaron ese gobierno, que no es la gente más liberal del mundo, o sea, progresista. Pero saben que... Pero era como un no-no, había entendimiento de que no se podía permitir eso. ¿Saben la apertura? Claro. Eso. Si lo permite, hasta la gente más conservadora, si la gente conservadora quiere conservar el Estado liberal actual, debería de estar escandalizada, porque eso significa que todo ciudadano conservadora, liberal, progresista, izquierda sería afectado por este tipo de... Salvo que tú no seas conservador y en el fondo tú seas un facha. Bueno, y que te creas que vas a participar del poder, porque ese es el dilema, ¿no? El dilema del pobre abochornado. Pero es que en Puerto Rico es así. Es el caudillo abochornado. Todo el mundo quiere ser el Tomás Rivera Chats. Ah, mira lo que me representa, mira qué macho es. Pero es que en Puerto Rico es así. ¿Quién te va a conseguir el trabajito de verano para el nene? Ah, la recaudadora ya. No digas mucho, tienes que... No te hagas loco. Hay un tema que a mí me interesa también, Luis, como consecuencia.
De nuevo, nosotros no queremos entrar en la narrativa esta de que todo estaba bien antes, el neoliberalismo estaba mandando y destruyendo las universidades y el gobierno, y de momento hemos entrado en un espacio terrible ahora. No, el neoliberalismo trajo una de las cosas más antipáticas y destructivas de la función pública y del funcionamiento del Estado, que es el tráfico de influencias, que es el ceder responsabilidades del Estado a sectores privados. La privatización es de los aspectos más públicos, pero hay muchísimos otros. La consultoría que lleva las tomas de decisiones a think tanks que le están diciendo al gobierno lo que tiene que hacer. Entonces, mientras a ti te dan un plan de gobierno en las elecciones que dice que van a hacer una cosa, aparecen después gente que tú ni sabes quiénes son proponiendo otra cosa en el Departamento de Educación, en los servicios de salud, en lo que sea, en todos los renglones de la vida. Y tú tienes este régimen de expertos, neoliberalismo 101, tomando decisiones que deberían estar siendo deliberadas democráticamente y dentro de la estructura de funcionarios que bien o mal te tienen que representar. ¿Qué pasa? Uno de los aspectos más importantes para entender esa maraña de tráfico de influencias, de interferencia indebida y bajo esquemas de privilegio de sectores privados en las decisiones públicas democráticas, la prensa era uno de los instrumentos más importantes y el acceso a la información para desenmarañar esto. Muchos de los casos importantes que tú ves a Sandra, que tú ves a Carmen Enríquez de Bonita Radio, que tú ves al Centro de Periodismo Investigativo, de hecho descubren con evidencia estos entramados de entes privados, personas o conglomerados o instituciones interfiriendo en la función democrática. Y ese es como el centro, el core de muchas de esas noticias. Claro. Eso ahora se haría más difícil. Y es para proteger a esa gente. Sí. Y eso viene de un caso importante que Dale no para está puesto en las notas, pero es importante. El Federal Electoral Commission versus Citizens United, que es lo que abre a que ahora puedas hacer los super PACs, ¿no? Que eso lo estamos viendo en las últimas elecciones, desde yo creo que de 2000. Sin límites de donativo. ¿Sabes? Ahora creas un super PAC de grupos de intereses y todo el mundo dona ahí, nadie tiene que decir quién es. Está legalmente protegido porque ese caso lo que dijo fue que las corporaciones tienen libertad de expresión. Como un ser humano. Y que la libertad de expresión subjetiva de la corporación es el billete. Si tú no puedes parar lo que, ¿sabes? Ellos pueden dar, si esa persona, la libertad de expresión es darle $1 millón para Tomás Rivera Chats, para que sea el próximo gobernador de Puerto Rico, tú no puedes restringirlo, déjalo que done, pero tienes que donarlo en esta organización que es un super PAC, los amigos de Tommy, el gran caudillo. No, y Bernie Sanders. ¿Se le pone el nombre así? Claro, pero que... Era una de las cosas que Bernie Sanders decía que había que... Pero que no puedes competir. No, seguro. Los grupos que son externos a los grupos de intereses tienen que crear este tipo de super PAC para poder competir contra los partidos dominantes, porque son los que tienen atrás el centro de detallistas, que si los jefes de tal cosa, que si los dueños Asociación de Constructores de Cajitas de Cemento. Tienes a todos esos grupos en ese super PAC, que no, el más famoso fue Democracia es Prosperidad, que ese fue el último que estaba. Qué lindo ese nombre. Ese es el nombre, el más famoso, búsquenlo para que vayan, para que vean toda la gente que les propuso a ellos, ¿no? Que voten por este sí, este es a favor del mercado libre, míralo esto y lo otro, este sí. No, eso que ellos te montan y eso es lo que ha abierto, ¿no? Y es importante este caso, pero hay algo bien clave que pasó en Puerto Rico que como que se pichó, como que se ignoró. Como y tantas es el asunto del fondo electoral. Antes existía un fondo electoral donde los partidos tenían ciertos límites y ciertas restricciones hasta donde podían recoger dinero y el Estado daba una partida para que pudieras competir. Eso se eliminó. Y eso se eliminó con una propaganda brutal sobre eso. Entonces ahora todo el mundo puede recoger dinero en fondos privados, tienes un límite, pero los grupos minoritarios, tercer partido por ir para abajo, están fastidiados completamente a nivel de competir, porque tienen los super PACs alrededor, que son adicionales, hablando sobre estos candidatos. Y eso lo vimos en la pasada elección. Y son medidas antidemocráticas, señores. De lo que se trata es que si tú estás harto del status quo, si el ordenamiento político no te está funcionando a ti, a tu familia, a tu grupo, a tu corillo, que si tus instituciones te están fallando, te están quitando los mecanismos políticos, democráticos, para cambiar eso. Te están diciendo que te tienes que comer este ordenamiento, que esta visión, esta utopía cristofascista PNP es la única realidad. A mí no me digan que esto no es autoritario, señores. Y que tenemos que competir con el mega rico que viene. Que de hecho ahora se ha creado toda una clase nueva política, que es una discusión que hay que tener. Que tú lo has mencionado. Que son los beneficiarios de la Ley 60, que son otro grupo de donantes. Soltando chavos. Nuevos, una subjetividad
por encima de nuestra subjetividad, que vive en Puerto Rico, que supuestamente vive aquí un año, pero vive 6 meses y tiene tanto capital, y esa gente ahora tiene mucho que decir sobre las elecciones de Puerto Rico y cuáles son sus candidatos y candidatas a favor de esa ley. So que ahora no solamente tenemos las corporaciones, sino que tenemos individuos ricos que han venido con la ley 60, de los cuales nosotros como ciudadanos comunes tenemos que competir en el nivel de quién nos va a hacer caso y quién nos va a sentar para que pasemos ley. De hecho, parte de la opacidad y de las luchas de acceso a información tiene que ver con los beneficiarios de esa ley y cuánto han aportado. O sea, de las luchas que recuerdo del Centro de Periodismo Investigativo, creo que fueron ellos, tenía que ver con esa información, porque el Estado no estaba dando, y no lo está dando estadísticas claras. O sea, que igual es un esquema de privilegio para inclinar la balanza políticamente a favor de ellos y tener una alcancía de dinero específico para el PNP, porque esta gente, pues, son los intereses que representan y que el pueblo no se entere. O sea, que realmente no están aquí para mejorar el desarrollo económico del país, qué sé yo, aunque estén vendiendo casas en millones de dólares y dejándote a ti también sin la posibilidad de comprarte tu casita o tu apartamento, porque están disparando el mercado con dinero cash, que nadie sabe dónde viene, by the way. Estamos en un momento de solo rinden cuenta a sus donantes. Se acabó el gobierno del pueblo. Sí, y yo creo que también hay que recordar, cada vez que hablamos de esta crisis, hay que recordar también que la erosión del acceso a la información ya venía desde administraciones que identificamos con progresismo. Sí, bueno, Obama. Los neoliberales, que son los padres de los neoliberales, los mayores impulsadores. Sí, los que blanquearon y que fueron los lubricantes. O sea, este giro fascista tiene un lubricante o alicate, como decía mi padre, que son los neoliberales. Entonces, ya tú tenías desde Obama incluso, cuando se dan los casos de Snowden, Chelsea Manning, Assange, todos esos casos eran casos sobre luchas de whistleblowers revelando la capacidad de penetración del gobierno de tus actividades privadas sin que tú lo supieras y violando todo el ordenamiento de justicia y de ley. Y esa gente los trataron como criminales. Eso es el caso de los Wikileaks, los sistemas aquellos que te estaban escuchando básicamente por todos lados, cosas que decíamos de relajo, mira, el teléfono está escuchando, después se comprobó. Esto pasó con Obama y con Hillary Clinton. O sea, con el mundo disque progresista que nos va a proteger. Por eso es que, oye, esto no es apologismo de Trump, pero cada vez que yo escucho que Trump esto, que el fascismo y demás, hay que recordarle al público, el bloque progresista, entre comillas, del Partido Demócrata, ese centrismo neoliberal, te trajo esto. Y ya venían contribuyendo a esta erosión que estamos viendo ahora. Lo que están haciendo los fachas es simplemente terminar un trabajo que ya habían empezado. Las puertas se las abrieron ellos. Sí. Hasta incluso el asunto de los decretos, que Trump decreta, eso lo abrió Eso lo empezó Obama. La presidencia imperial le llamaban a eso cuando empezó a gobernar. Él decía que era porque la legislatura era de republicana. Ahora le dirán presidencialismo. Bueno, ya yo he oído analistas diciendo ese término. No, y Obama es un tipo bien parecido. No habla de autoritario. Habla muy bien, es mediático. O sea, hace poco, en estos días hay un podcast él hablando de que el Medicaid for All, después que lo demonizó y creó todo un andamiaje en contra de Bernie, ellos, que son un socialista, ahora un comunista. Ahora está en un podcast diciéndote que sí, es una buena opción. Sí, es que hay que recordarle a la gente la historia. Entonces, otra cosa es lo de los grupos. O sea, aquí hablamos de aparatos de prensa, qué sé yo, think tank, pero hay grupos pequeños. Cuando hay amenazas a las comunidades, o hay hechos que afectan a comunidades, sobre todo minoritarias, pobres, muchas de ellas, el tener acceso a la información para poderse defender, aunque tengan abogados pro bono y demás, esto es un escollo bien grande. Sí. O sea, y muchas de las personas más abusadas por decisiones de gobierno son las personas más vulnerables, individuos y comunidades. Y que es uno de los parámetros del liberalismo de John Stuart Mill. Proteger a esa gente. De que las minorías no se deben de restringir. Al revés, el gobierno liberal lo que debe de hacer es darle acceso igualitario y posible a que las minorías puedan hablar. Y que las minorías puedan tener representación. Que para mí es un principio conservador. Cada vez, ya eso, hasta ese parámetro. Que es un principio conservador. O sea, o sea, yo diría, es como fundamental. Si vamos a tener una lucha política, y esa es la decisión, el acuerdo democrático, vamos a asegurarnos que las minorías tengan protecciones. De eso, la ley del fondo electoral es eso, es una ley de proteccionismo, de subsidio al vigor de las minorías. Y ya eso eliminó. Y entonces ahora para que no existan. Vemos las minorías limitadas con el nivel de capital, porque ahora tú no puedes competir, tú vas a tener estos fondos externos, ¿no? De estos super PACs, dando dinero adicional del dinero público que coge, que eso es lo que pasa en la actualidad. Pero ¿qué pasa? Esto es una vuelta, yo lo hemos mencionado aquí ya, ¿no? Al feudalismo y al medievalismo.
porque es los grandes feudos, varones, los dueños de la tierra, los dueños del capital, los dueños de medios de producción, son los sujetos que tienen solamente una mesa o una silla o la posibilidad de que el legislador le escuche y que le pase la ley a favor de él o ella. Entonces, es bien, hay que hablar con claridad. Entonces, claro, nosotros invitamos a que lean sobre esto, que lean de qué era el feudalismo y que lean del medievalismo si no han tenido la posibilidad. Y pónganse a mirar lo que está pasando ahora con las grandes corporaciones, de medios, el nivel de control que tienen sobre lo público, el nivel de control sobre quiénes son los políticos. Vayan y verifiquen los políticos en Estados Unidos hay gente que se dedica a hacer esas investigaciones de quiénes son los donantes y le ponen así como si fuesen los carros de NASCAR, todos los donantes que tienen. Eso en Puerto Rico no hemos llegado a ese punto porque a la etiqueta. No hay una apertura, no hay una apertura para saber toda la información, porque nuestro gobierno funciona a la oscura, es bien autoritario y se ampara en que está bregando alrededor de un entramado legal que ellos bien han creado, ¿no? Para sobrevivir y mantenerse en el poder. En realidad, Tommy está mordido. ¿Por qué? Porque los sectores progresistas inteligentes, a diferencia de él, lo siento, Tommy, pero no eres muy listo. Bueno. Eres maquiavélico, pero listo no eres. Si fueras listo, tendrías otro estilo para sobrevivir políticamente. Y si tú tienes intereses de ser candidato a la gobernación, como todo el mundo está diciendo por ahí, te jodiste, papi. Porque con esta ley, aquí hay un % que quiere un Bukele así como tú, charrote, como la tilapia mal servida en el plato, pero la mayoría de la gente no quiere personas como tú. Y con una ley como esto, te estás retratando dentro de un aspecto bien impopular. O sea, y eso pues te va a costar. O sea, que a ti tus aspiraciones políticas... Bye. O sea, te lo digo así como un consejo, ¿sabes? Amigo, porque somos de la misma edad, ¿sabes? Yo crecí cerca tuyo allí en Bella Andalucía, tú allá en Trujillo Alto, o sea que somos como del mismo barrio casi. Para, la cagaste con esto. Entonces, hay un tema importante aquí. La disparidad del poder y de acceso a la información se da también en la era de mayor disparidad, y eso es bien medieval, bien feudal, de ingresos, o sea, de riqueza. O sea, los varones que controlan ahora precisamente los mecanismos y plataformas de información, estamos hablando de los Silicon Valley's baby, esa gente, o sea, si tú comparas los billonarios hoy en día versus el promedio, o sea, es la disparidad mayor que hemos visto a lo largo del siglo XX. Y Puerto Rico y estamos en el 21. Puerto Rico está en los top 3 de los países más desiguales y en el top 2 de los estados más desiguales. Pues, o sea, que esto... Y lo puedes buscar, se llama el Gini Index, así mismo, Gini Index, búsquenlo. Y se estudia ahora en economía. Antes no se hablaba mucho de esto porque eso era de comunista. Eso era de comunista. De la sociología. Ustedes poniendo presión. La desigualdad, ¿viste? Sí, necesario. Pero eso, búsquenlo porque es importante para que sepan que Puerto Rico es uno de los... Si fuésemos un estado, yo creo que entre los números 1 y 2 de los estados más desiguales y entre el 1 y 2 de los países libres del mundo desiguales. A ese nivel Puerto Rico es de desigual. Si ahora vamos a tener mayor desigualdad en el poder, si este tipo de ley pasa. Y ahí hay que empezar a hablar de alternativa, porque vamos a las alternativas. Nosotros vamos a la esperanza y a la acción política. Informamos y traemos la disputa y traemos la controversia, y en este caso, ¿verdad? Está la posibilidad del Estado liberal en la cuneta y la posibilidad de poder tener información en la cuneta, ¿no? Entonces, hay que tener posibilidades calibanas, alternas, ¿no? Lo primero es que no hay que limitarnos solamente a peticiones. Yo sé que hay gente que empezaron a hacer peticiones. Vamos a llamar a los representantes, pero hay que empezar a organizarnos políticamente y empezar a reclamar nuestro propio espacio como pueblo, como sujetos que estamos en contra de este tipo de legalidad, pero no solamente eso, sino que estamos siendo suprimidos en el espacio de lo político y que no tenemos la representación y que no tenemos la capacidad de poder competir con los multimillonarios de la Ley 60 ni con las corporaciones que crean un super PAC a favor de Jay Fonseca. No, ojalá no, él una vez pensó tirarse a gobernador, pero no, Jay Fonseca no. Sino de Jago. Jago. No Jay. No es J-Lo, es Jago. De Jago. O sea, que no podemos, estamos en una disparidad de poder, en un país extremadamente desigual, por lo tanto, tenemos que empezar, en cierta manera, a reclamar espacio. Y eso conlleva una democracia que está en la calle. Una democracia que está en la calle, que eso es lo último que nos queda como recurso antes de que empiece
la totalidad de la eliminación de la libertad de expresión. Y está pasando en Estados Unidos. Estamos viendo un incremento en manifestaciones. Por fin, ya era hora. O sea que esto no es nada más aquí. Y en otras partes del mundo estamos viendo también unas reacciones. O sea, la calle, el cuerpo en el espacio público compartido sigue siendo un instrumento. O sea, yo sé que agota las marchas y las cosas. Eso también agota el ánimo. Puede dejar de ser efectivo, pero el poder máximo que tiene el Estado liberal reside en el pueblo. Y el Estado liberal se sostiene y se mantiene mientras haya legitimidad. Si hay legitimidad de lo que existe, se mantiene. Por lo tanto, le vamos a dar legitimidad a que exista este tipo de ley. No. Le vamos a dar legitimidad a que el Partido Nuevo Progresista controle todo el poder, de que los grupos de intereses y los mega ricos sean los que mantengan el poder y que mantengan la legalidad y de qué hacer con el futuro de Puerto Rico. Oye, y un partido si le vamos a dar legitimidad, pues mira, siéntate a un lado. Pero si le pensamos ilegítimo, y si pensamos que estamos muchísimas personas fuera del poder, hay que empezar a tomar acción. Y un partido que ni ejecuta, señores, porque también un análisis sobrio, frío, sin cuestiones ideológicas del Partido Nuevo Progresista en este cuatrenio, que apenas empieza, estamos viendo una falta de capacidad de ejecución. O sea, un gobierno que no funciona. ¿No? Está lleno de batatas, está lleno de gente que no saben lo que hacen. Entonces, esa es la caquistocrática, la que es caquistocracia, el gobierno de los peores. Lamentablemente, y por eso es que ellos están tratando de limitar la información, porque ellos saben que están haciendo todas las barbaridades posibles y lo que viene por ahí para abajo es todo lo peor. Y que, lógicamente, que quieren tapar y esconder y no dejar que las personas sepan de lo que están haciendo y lo que Dos cosas. Hay que evitar también el nihilismo, el que, eso a mí no me importa, es que todos son iguales. O sea, ese tipo de expresión relativizadora que no te permite ver la crisis política por lo que hay que evitar eso. Hay que evitar el aceleracionismo también. Hay mentes que yo escucho que dicen, hay que dejar que todo se dañe, que esto implote para el carajo. Señores, eso tiene muchísimas víctimas y te va a hacer daño a ti también. Entonces, algo que me dice Luis, que me parece muy importante, hay que hacer las paces también con que hay aspectos del liberalismo que lo criticamos, ¿ok? Criticamos al liberalismo, pero hay aspectos del liberalismo que ahora mismo están en juego y que siguen siendo mejores que lo que nos está ofreciendo un giro fascista, que eso también hay que entenderlo. Sí. O sea, yo sé que entre personas progresistas, de izquierda, radical o no radical o menos radical, miramos con sospecha el liberalismo. Hillary Clinton y Obama son ejemplos de liberalismo que es alicate, lubricante para el fascismo. Pero hay aspectos del liberalismo que protegen todavía, que guardan una fachada, pero también tienen un elemento estructural proactivo de intención democrática. O sea, hay que hacer las paces también con esos sectores. Sí. Y tú lo has dicho. No, y que realmente estamos juntos en este bote, en otras palabras. Casi todas las ideas del liberalismo que asumieron en el Estado liberal, muchas de ellas vinieron de grupos progresistas y de grupos de izquierda. Por eso es que cuando tú miras a ver los conservadores o la gente trompista, menciona que los liberales son de izquierda. Porque ellos saben que muchas de estas ideas vinieron de los socialistas, de los anarquistas, y que ellos la cogieron y las cooptaron y las asumieron en el Estado y mantuvieron un estado de diferencia, de desigualdad, pero daban un poquito de derecho y un poquito de beneficio y un poquito de lo otro. ¿Qué pasa? Si uno como de izquierda permite que el Estado liberal muera y se elimine y entramos en un estado de fascismo, de autoritarismo, de feudalismo y medievalismo, estaremos en un periodo de décadas de terror, de décadas de persecución y de décadas de silencio sobre la diferencia. Ese es el peligro. Si yo, como izquierda o persona progresista o persona que quiere un modelo más democrático, aunque sea dentro del Estado liberal, no los socialdemócratas, los democráticos liberales, whatever, los demócratas socialistas, esa gente quiere traer nuevas ideas dentro del Estado liberal. Si permitimos que esta gente copen completamente y se queden ahí y nos eliminen todo esto, vamos a estar décadas y décadas y se le va a permitir porque la legalidad siempre ha jugado a favor de que hace la ley y bajo la legalidad hubo esclavitud, bajo la legalidad los niños eran trabajadores en las minas y se morían de los pulmones, se les colapsaban los pulmones y bajo la legalidad los gays éramos depravados, enfermos mentales. Exactamente. Yo no puedo jugar de que esto es legal y de que esto lo pasaron en ley y ya, no hay que decir nada. No. Hay que tener cuidado y para eso es que ha habido pesos y contrapesos, ha habido diferencia, ha habido grupos de presión y ha habido espacios de discusión y de rendir cuentas. Tran y postdisciplinaria, o sea, no puede ser, esto no puede ser una discusión leguleya nada más, eso lo decimos
una y otra vez en este programa. Un aspecto importante que yo creo que está contenido un poco en lo que dice Luis, hay que encontrar coaliciones entre grupos que simpatizamos por lo menos con un mínimo de garantías constitucionales de libertad. O sea, la amenaza que viene encima es de tal magnitud que hay que bajar el diapasón un poco, no hay que ceder necesariamente, todos tenemos nuestras líneas, yo no voy a cruzar esta línea, pero hay que flexibilizar un poco nuestras posturas para poder hacer una coalición efectiva de resistencia. Por eso, lo digo con las muelas de atrás, pero me parece que bueno que hasta los fundamentecatos se unieron en este caso. El partido ¿cómo que se llama? Proyecto de Dignidad. Pero qué bueno que intuyeron que esto es una amenaza de ellos también y a su libertad. O sea, a mí me parece que hay que también juntar más grupos. No puede ser nada más el standing de los periodistas o los abogados. Tiene que haber otras personas en esta discusión sin excesos de capacidad pericial. Yo te tengo la verdad y te voy a decir cómo son las cosas sin eso, sin el mesianismo, caudillismo. Se acabó el tiempo del paternalismo y del cierre purista. Es el momento de encontrarnos en la diferencia. Gracias. Esa es la que hay. Esa es la que hay, yo creo que por ahí lo dejamos. Y un último aspecto que nos parece importante, hay que activar el periodismo ciudadano, señores, porque todavía ustedes tienen su capacidad en redes sociales y plataformas, con todos los controles que aún existen. Nosotros podemos también dar información, contribuir, no a desinformar, sino a revelar relaciones, cuestiones que son traumáticas y que no va a haber una prensa necesariamente con capacidad de dártelo. Quiere decir que el periodismo ciudadano, con sus luces y sombras, con los bulos que a veces se forman, hay que utilizar todavía esa herramienta de una forma proactiva e inteligente. Y ahora viene, o sea... Pero este es el momento de la democracia real. Se nos va la vida en ello. De la democracia. Y eso es importante tenerlo claro. Ahora es el momento de empezar a reclamar lo que es la democracia. Sí. Y es la calle, y es el encuentro de la diferencia, y empezar a crear propuestas alternas a lo que existe. De lo contrario, nos traga. Sí. Ahí sí, ya. Y ya. Sí, pero... y aquí. Si quiere ayudar a que este proyecto siga, con mucho gusto y le agradeceremos que vaya a Buy Me a Coffee /La Cuneta Calibana. Y vaya por ahí, hay pines bien bonitos y todo para que puedan compartir con su familia, ponerlo en su bultito, ponerlo en su maletín, o ponerlo en su camisa, o en su ramera, o en su jacket, o en su collar. Y también pueden donar lo que quieran y pueden ser parte del grupo de los cuneteros y cuneteras y cuneteres y calibanes y calibanas. Porque queremos seguir, que este proyecto siga y que podemos, ¿verdad?, tener nuestro equipo y podamos seguir para adelante. Y hay mucha gente aquí. Y le agradecemos muchísimo ayudando. A las personas que han donado, porque eso nos mantiene y nos sustenta para que podamos, ¿verdad?, hacernos de todas las herramientas posibles para seguir. Y para traerles contenido de calidad, prepararnos. Nos lo tomamos muy en serio, usted se podrá dar cuenta de eso. Las lucecitas ya, ¿viste? Ahí las lucecitas y tenemos cositas adicionales. Sí. Chévere. Nos vemos dindos con estas luces. Mira. Pues ya, estamos. Sí, ya estamos. Pues nos despedimos, gente. Muchas gracias. Se les quiere. Se cuidan mucho. Nos vemos.